Nuevamente, hermano, te saludo en el tierno amor del Señor, esperando que Él nos sea bendiciendo, nos sea ayudando, nos dirija como iglesia y cada día, hermano, nos enseñe y nos permita caminar junto a Él. En esta tarde, hermanos, nos reunimos en torno a la palabra del Señor, nos reunimos como iglesia que puede alabar y puede bendecir el nombre de nuestro Dios. Le glorificamos, le alabamos por lo que Él es, por lo que Él hace en nuestras vidas, por su salvación. Y a través de su palabra podemos comprender la grandeza de su voluntad, de su poder y de su eterno amor. Hoy día vamos a pasar al tercer mensaje del libro de Romanos. Estamos compartiendo este mensaje, el corazón del Evangelio, en el libro de Romanos. Y hoy día vamos a tener nuestra lectura bíblica y la exhortación de la palabra en el capítulo 1 de Romanos, los versículos 18 al 32. Hoy día vamos a compartir y quiero que reflexionemos en la palabra del Señor respecto a cómo el Evangelio se hace necesario que sea predicado a toda criatura. Y vamos a ir a este texto que nos va a mostrar las razones de por qué, la urgencia, la necesidad de que nosotros prediquemos el Evangelio, no solamente como una obligación, no solamente como una vocación, sino que también como una urgencia, sabiendo, hermanos, que día tras día hay personas que necesitan, al igual que nosotros, escuchar el Evangelio. Romanos entonces capítulo 1 versículos 18 al 32, yo te invito a que puedas leer conmigo y continuar conmigo la lectura desde donde tú estés. Dice su palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, te invito a que demos lectura por esta palabra leída. Dios bendito y todopoderoso, nos presentamos ante ti. Lo hacemos, Señor, leyendo tu palabra. Y ahora, Señor, lo vamos a hacer meditando en ella, exhortando. Es un pasaje terrible por el contexto que dimos lectura, por la maldad que hay en el corazón del hombre. Pero te pedimos, Señor, sinceramente y humildemente, que tú tengas misericordia de nosotros, que nos cambie, que limpie nuestro corazón
que purifiques todo lo malo que pueda haber y que nos hagas dignos para presentarnos ante ti. Y así también en el mundo, día tras día, cuando nosotros llevemos este mensaje de la predicación de tu palabra, nosotros podamos llevarlo sabiendo que tú puedes hacer una obra muy poderosa en las personas, puedes transformar el corazón de los hombres, solamente tú lo puedes hacer. Quédate con nosotros, Señor, sé bendiciendo tu palabra, abre nuestros corazones, abre mis labios, abre el corazón de tu iglesia para que todos juntos podamos comprender y entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos todo. Amén. Hermanos, quiero que de este texto que dimos lectura, desprendamos una idea. La necesidad urgente de evangelizar al mundo. El texto que dimos lectura es un texto bastante fuerte. Quizás no deberíamos ni siquiera analizarlo a grandes rasgos, porque tú te diste cuenta lo que está tratando de hacer el texto. Está tratando de mostrar cuán culpable es el mundo, cuán corrupto es el mundo. Una de las doctrinas cristianas que surgió en la época de la Reforma Protestante se llamó la depravación total, que decía que el hombre era tan malo, pero nunca llegaba a ser tan malo como podía ser. De alguna manera Dios refrenaba la maldad de los hombres. Y la doctrina de la depravación total lo que señalaba que si bien el hombre no era tan malo, todas las facultades del hombre habían sido dañadas por causa del pecado. Algunos hombres lo llamaron a esto la corrupción radical, que significa lo mismo, entendiendo que todas las facultades del hombre, sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos, es decir, todo lo que gira en torno, llámese a la mentalidad del hombre, el corazón del hombre, todo está dañado, todo está totalmente corrompido por causa del pecado. ¿Esas qué consecuencias tienen? Tienen consecuencias de que el pensamiento del hombre sea corrupto, las acciones del hombre sean corruptas, es decir, lo que rodea al hombre, lo que el hombre hace, estaría totalmente corrompido. No al 100%, como te digo, no que todas las obras del hombre sean malas, porque nosotros incluso podemos ver hombres que hacen acciones que incluso no siendo cristianos, no creyendo en el Señor, también hacen obras que parece incluso mejores que las de los cristianos. Ahora, eso no es indicio para decir que esa persona es un hijo de Dios. Pero quiero con esto darte a entender y que podamos comprender que el Señor de alguna manera ha refrenado el pecado. Si el Señor y el Espíritu Santo no refrenaran el pecado de la humanidad, no solamente el pecado de los cristianos, sino que el pecado de la humanidad, el mundo sería más cruel de lo que es. O sea, hermanos, el hombre siendo malo podría ser más malo aún. Y el Señor refrena. Y tú lo ves, las sociedades. Aunque las sociedades que no tienen al Señor pueden ser malas, el Señor las refrena para que no sean más malas de lo que son. Aquí vemos también de alguna manera la bondad del Señor, la misericordia, la paciencia de nuestro Dios. Ahora, si bien el texto nos habla de la corrupción, yo quiero que este texto nosotros lo enfoquemos como un pasaje evangelístico. ¿Por qué? Porque Pablo, la esencia de Romanos es el evangelismo, el evangelismo como misión, la tarea evangelística y misionera que tiene la iglesia. Romanos es un libro evangelístico y los tres primeros sermones nosotros hablamos cuál es el objetivo de Pablo. Pablo destaca dos cosas respecto a su misión. Destaca que es una misión que ha sido encomendada, él se ha transformado en un apóstol por Pablo, por el llamado del Señor, por la gracia del Señor. Lo segundo es que recibiendo este llamado es urgente que él cumple esta tarea, porque al ser llamado y al ser proclamado apóstol, esta tarea se hace obligatoria para él. Esto lo veíamos cuando él señala que
Él es deudor tanto a judíos como no judíos, tanto a sabios como no sabios. Por todos es deudor. Entonces, para Pablo, la tarea urgente de predicar el Evangelio a cada criatura era una tarea, era la esencia, era su vocación, era su profesión. Pero aquí quiero que enfoquemos el texto tal vez en un tercer elemento que para Pablo es esencial. El Evangelio es la vocación, es la misión que tiene él, y por lo tanto es la vocación y el llamado que nosotros tenemos como iglesia. Es el mensaje, como veíamos el sermón del día miércoles, el cristiano debe predicar el Evangelio porque el Señor ha estipulado que a través de su Evangelio los hombres le puedan conocer. Es el medio estipulado donde Él revela su salvación, revela estas buenas nuevas. Eso es lo que significa el Evangelio. Para que los hombres entonces puedan llegar al conocimiento de Dios necesitan el Evangelio, porque es poder de Dios. Es decir, este Evangelio, que tal vez para nosotros es una cosa que podría significar sin sentido, sin mayor trascendencia, una palabra que nosotros predicamos, el Señor poderosamente la va a utilizar para que implante el corazón, se implante en el corazón y pueda transformar el corazón de aquellos que serán salvos. Es a eso a lo que apunta el texto cuando nos decía poder en acción. El Señor, las personas van recibiendo el Evangelio y el Señor va trabajando en ellas, si pudiéramos usar una palabra, va trabajando en ella, en su corazón, para que la palabra vaya penetrando a lo más profundo del corazón. Pablo esto lo dice, que la palabra del Señor es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Ese es el efecto, ese es el poder de la palabra. Entonces, donde se predica el Evangelio, el Señor es este Evangelio, como bien dice Jesús, es la semilla que el sembrador está plantando y el Señor, con su poder, está trabajando para que se implante. Y es tan poderoso este trabajo y es tan eficaz que los que han sido llamados por el Señor van a producir fruto y finalmente este Evangelio va a dar fruto y su resultado es la salvación. Entonces, este tercer elemento de Pablo como viendo la evangelización, no solamente como la obligación de predicarle a los hombres, sino que la obligación de predicarles porque ve que los hombres necesitan del Evangelio. Por eso que Pablo aquí, más que hacer una radiografía y simplemente decir, miren cuán corruptos son los hombres, lo que nos quiere mostrar en la palabra es, miren el mundo en el cual ustedes conviven, miren el mundo que a ustedes los rodea y entiendan que el poder que tiene el Evangelio que a ustedes los salvó es capaz de salvar al hombre de su corrupción. Siempre cuando usamos la palabra corrupción se nos viene a la mente personas que toman esto y lo usan para sus fines. Pero corrupción en el sentido bíblico tiene una connotación mayor, como te decía. El corazón del hombre, para el judío el corazón, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, el todo del hombre, el todo integral, estaba manchado por el pecado. Entonces el corazón, que era la fuente de toda la vida, al estar manchada con el pecado, hace que todo el ser del hombre estuviera manchado con el pecado. Y eso es lo que Pablo nos quiere mostrar para que entendamos la urgencia de predicar. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la urgencia, ¿por qué? Porque vemos personas que están muriendo sin el Evangelio. Ahora, cuando Pablo nos presenta esta corrupción, hay tres ideas que quiero que rescatemos. La primera idea que encontramos en el texto es que el hombre conoce a Dios porque Dios le ha revelado. Aquí Pablo usa una expresión que los hombres no tienen excusa. ¿Por qué? Porque lo que se puede conocer de Dios, Dios se los ha revelado claramente. Y por lo tanto, Dios tiene toda la atribución para juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque el hombre, habiendo conocido a Dios,
dice que tergiversaron la verdad. Juan Calvino, en el siglo XVI, él usó una expresión, usaba dos expresiones para referirse a esto. Dice que todos los hombres nacemos con una conciencia de la divinidad y que en que todos los hombres había una semilla de la religión. Es decir, no había hombre que no naciera con un concepto de religión y que no naciera con un concepto de la divinidad. Él hablaba de divinidad no solamente en el sentido de que existe Dios, sino que tú te das cuenta, y esto él ponía ejemplo, no hay tribu, ni las tribus más bárbaras que existen en el mundo, que no adoren a un Dios. Entonces él decía, el hecho de que las personas adoren a un Dios quiere decir que hay una conciencia en ellos que es la que los lleva a adorar a un Dios y que por lo tanto ellos, ya sea de manera equivocada o verdaderamente, ellos van a adorar a un Dios porque de su corazón sale de alguna manera una necesidad de adorar a alguien porque está implantado en su corazón. Ojalá esto lo trato de explicar lo más sencillo. Pero en palabras sencillas, y es lo que el texto, en lo que Pablo dice y lo que debemos defender, no hay persona en el mundo, no hay y en todas las edades que no entienda que existe un creador. Pero lo que Pablo nos dice que por causa del pecado y por causa de tergiversar la verdad, los hombres no han entendido o no han querido comprender que existe Dios. Y aquí podríamos decir dos cosas. Están aquellos que saben que existe Dios y lo niegan, y están aquellos que no conocen a Dios, pero aún lo pueden ver en su creación. Y el texto aquí nos dice que el poder de Dios, su eterno poder, su eterna deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios, y esto es algo, hermanos, que no debes olvidar, Dios se ha revelado. Y el primer medio de revelación es la creación, o la revelación general, de la cual todos conocemos. Cuando tú te levantas, ves el cielo azul, ves el sol, ves las plantas, los árboles, y eso es señal de que alguien debió haber diseñado eso. Pero por causa de la corrupción, los hombres van a negar que Dios haya creado eso, sino que van a plantear otras teorías. Van a decir que eso fue producto de la evolución, hubo otra cosa que lo creó. Pero aún así, el hombre tiene conciencia de que algo, por así decirlo, superior lo creó. Pero como tergiversa la verdad, y como además el hombre tergiversa la verdad y enseña la falsedad, es que el hombre día tras día va tropezando en la mentira y en vez de reconocer a Dios, va negando al Señor. Por eso entonces es que el Señor va mostrando su justicia, va revelando su justicia contra la impiedad, va castigando la injusticia. Pero no debemos olvidar que nosotros tenemos una responsabilidad tan grande, hermano, tenemos un conocimiento tan grande que entendemos que Dios existe. Y eso, hermano, es producto de la revelación, esta revelación general a través de la naturaleza. Pero nosotros también sabemos que hay una segunda revelación, que es su palabra, y que es una revelación salvífica, que produce fruto en donde el Evangelio es capaz de penetrar, donde el poder de Dios está actuando. Estas dos revelaciones vemos acá. Entonces, la revelación general, que nos muestra todo, y a la cual todos podemos tener acceso, y la revelación especial, que es su palabra, que incluso aún teniendo todos acceso, donde el poder de Dios, donde el Espíritu Santo trabaja, ahí va a producir fruto. Entonces, esta primera idea de que no hay nadie, hermanos, que pueda excusarse, y es, fíjate lo que dice el versículo 20, de modo que nadie tiene excusa, nadie hoy día puede decir que no existe Dios. Pero vamos a ver que producto de la corrupción que está tan incrustada en el hombre no puede entender que existe este Dios. Entonces, hermano, Dios se ha revelado claramente y no hay nadie que pueda excusarse y decir que no existe Dios. Y esto es una grave condenación porque cuando nos presentemos ante el Señor,
nadie va a poder excusarse y decir, yo no sabía que tú existías. Porque aún incluso vemos, alguien podría decir, pero nadie me ha predicado de Dios. Pero en el momento que a una persona tú le predicas el Evangelio, esa persona ya tiene un conocimiento más claro de Dios. Y si lo niega, esa es otra cosa, es una excusa, y la Biblia dice que no hay excusa porque claramente él mismo ha mostrado ese poder, tal vez que podríamos decir que él podía haber ocultado, lo ha mostrado no solo su poder, ha mostrado su divinidad, su eterno poder. Todas aquellas cosas se hacen claramente visibles desde la creación. Hay una segunda idea, producto de esto. Por el hecho de que el hombre ha negado a Dios, el hombre ha caído, o existe en el hombre lo que decía una corrupción radical o una depravación total. El hombre dice que, nos decía el texto, que por el hecho de negar a Dios, a pesar de que conocieron a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracia, sino que se empezaron a extraviar en sus razonamientos inútiles. Mira, va siguiendo como de alguna manera una lógica. Si tú tomas tu Biblia y sigues conmigo, dice que empezaron a pensar inútilmente. Y por lo tanto, al pensar inútilmente, su corazón fue oscurecido, fue entenebrecido, se volvió insensato. Se creían sabios, pero se hicieron necios. ¿Y qué es lo que comenzaron a hacer? Sabiendo que existía un Dios, tergiversaron la verdad y empezaron en vez de adorar al Dios verdadero, empezaron a crear sus propios dioses. ¿Y a qué llegaron? A que cambiaron, dice, la gloria del Dios inmortal y empezaron a adorar a la criatura antes que al Creador, a las aves, dice, a la criatura mortal, a los cuadrúpedos, a los reptiles. Entonces, hermano, la corrupción del hombre es tal que dice que vamos avanzando y vemos, hermano, que el pecado del hombre deformó de tal manera en malos deseos del corazón, en la impureza sexual, en la impureza que degrada los cuerpos unos con otros. Cambiaron la verdad por la mentira. Empezaron a servir a la criatura antes que al Creador, a lo que llegaron. ¿Ya? Empezaron a caer en cambiar su propia naturaleza. Mira, la lista es grande. Es decir, la corrupción del hombre comienza en la concupiscencia, en el deseo que se forja en la mente. Y eso va entenebreciendo el corazón y haciendo que las acciones del hombre, los deseos del hombre, sean tan corruptos y tan desagradables. Lo que el texto nos está mostrando, hermano, y por eso que la razón de la necesidad de la predicación del Evangelio cuando vemos un mundo tan malo, es por eso, porque la mente del corazón ha cambiado, incluso su propia naturaleza. Se encendieron, dice en lascivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres, en pasiones lujuriosas unos con otros, en actos indecentes. Y dice que en sí mismos recibieron el castigo que merecían. Se volvieron implacables, llenos de homicidio, de divisiones. Están, dice, llenos de envidia, engaño, malicia. Son chismosos, calumnian, son enemigos de Dios, son insolentes, soberbios, arrogantes. Hablan maldades. Dice que son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y más encima, saben el justo juicio que les espera, pero aún así no solo lo siguen haciendo, sino que se deleitan con lo que los hace. Mira, hermano, al punto que ha llegado la maldad del hombre, al punto que debemos entender hasta dónde existe el hombre, hasta dónde existe la maldad del hombre. Tú ves, enciendes las informaciones, el televisor, y ves las informaciones y te das cuenta de la maldad que existe en el hombre. Y déjame decirte, hermano, que la maldad del hombre no ha tocado techo. Hay leyes, hoy día partieron con leyes como el aborto, están siguiendo con leyes como el matrimonio igualitario. Es más, hoy día se está hablando mucho de, y lo leí un día, un movimiento que se está forjando a favor de la pedofilia, legalizar la pedofilia. ¿Y sabes cuál es la excusa? Decir que
más que pedofilia defienden el hecho de que el amor es libre y que puede existir amor entre un hombre y un niño. Claro, han tergiversado, precisamente suavizan, porque así trabaja el pecado, hermano, va suavizando la maldad, la va de alguna manera haciendo más sensible al corazón, porque para que incluso cualquier hombre que vea eso lo humanice, lo sensibilice y lo asimile en el corazón. Así funciona el pecado, hermano. El pecado una máquina destructora que sabe cómo actúa. Satanás sabe cómo actuar para destruir la verdad. Por eso es que la corrupción del hombre ha llegado a tal punto que si tú miras el listado de cosas y pensar que los hombres no solo están practicando el pecado, sino que se están deleitando con otro, es terrible, hermano. Es terrible. Y Pablo nos está diciendo que a eso ha llegado al hombre. Y como te digo, tal vez vamos a tener que ver muchas más generaciones posteriores, tal vez van a haber muchas otras cosas más. Y hay una tercera idea, hermanos, que es más terrible aún. El hombre, como te digo, conoce a Dios porque Dios se le ha revelado, pero aún así le ha negado. El hombre ha negado a Dios y se ha desviado detrás de toda maldad. Pero Dios, hay 3 veces que se repite una idea de que Dios los entregó a su maldad. Cuando el hombre pensaba corruptamente, cuando el hombre actuaba distintamente, corruptamente, cuando el hombre cambiaba su naturaleza para pecar y cometía todo tipo de atrocidades, Dios los entregó a su maldad. Y esto, hermano, esta frase entregar es chocante porque nosotros, aquí hay un tema de responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de su pecado. Pero ¿cómo nos dice el texto que Dios los entregó? ¿Acaso entonces el hombre no es su responsabilidad el pecado y es responsabilidad de Dios que los entrega? No, aquí lo que el texto, si tú te fijas, el hombre está pecando y Dios de alguna forma lo entrega a su maldad. Y hay un ejemplo típico. Cuando alguien está haciendo algo malo y tú ya no, de alguna manera, le hablas y ya esa persona no entiende, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo dejas. De alguna manera el texto cuando nos dice la palabra los entregó, está diciendo no que los forzó, no está hablando de forzar, sino que de alguna manera, viendo que el hombre se entregó a la maldad, el Señor de alguna manera los dejó que se entregaran más al pecado. No es que se los permitió, porque Dios, hermano, en ninguna parte, y es por eso es importante entender las palabras, Dios no permite, o más bien, Dios no nos pide que nosotros vamos tras la maldad, sino el Señor nos está haciendo una invitación a seguir el bien, a seguir la verdad. Por eso que Él nos ha dejado la palabra, para que nosotros comprendamos su verdad. Pero el hombre ha tergiversado esta verdad, se ha ido atrás la corrupción, se ha ido tras el pecado, y de alguna manera Dios, por su pecado, por su negligencia, por su dureza de corazón, los ha dejado para que ellos sigan en su maldad y siguen deleitándose, y no solo se deleitan con su pecado, sino que también se deleitan con los que las hacen. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Y es a la reflexión que yo te quiero invitar en esta tarde, hermano. Vemos tal corrupción del hombre y podríamos hacernos 2 preguntas. La primera, después de ver esto, de ver tal corrupción, de ver la dureza del corazón, incluso pensando que así nosotros fuimos, pero que por la gracia del Señor fuimos rescatados, ¿acaso esas personas no podrían ser salvadas por el poder del Evangelio? Y aquí vamos a hacer la conexión con el versículo 16 y 17. El Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, cuando vemos que Pablo está diciendo la salvación puede salvar tanto a los judíos que se consideraban el pueblo de Dios, como también a los que eran bárbaros, a los que estaban excluidos de la gracia del Señor, a los gentiles, pero que también ahora los puede salvar. Entonces ahora lo que viene a decir, a pesar de toda esta corrupción, el Evangelio de Dios es poder para salvar. Así que, hermano, ahora se vuelve necesario que entendamos la urgencia
de predicar el Evangelio. El mundo entonces, hermanos, necesita urgentemente de que nosotros les prediquemos el Evangelio. El mundo no es tan malo como podría ser, pero aunque el mundo, hermanos, fuera más malo aún, y aunque fuera su maldad llegara al extremo, el Evangelio va a seguir siendo poder de Dios para transformar los corazones. Por eso que un asesino, un violador, un pedófilo, un tirano, cualquier persona que cometa un pecado que sea grave, mira lo que voy a decir, puede ser transformado por el poder del Evangelio. Por eso que es poder. El Evangelio tiene poder para transformar el corazón. El Evangelio tiene poder. Por eso que la Biblia es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra que destruye, que es capaz de humillarnos, que es capaz, hermano, de penetrar. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio. Yo sé, nosotros consideramos cuando predicamos el Evangelio muchas veces como un mensaje tal vez sencillo, tal vez un mensaje que pasa sin pena ni gloria. Pero el Evangelio, hermanos, tal vez está puesto en tus labios, que puede ser una persona sencilla, sin los estudios, pero tú la plantas y el Señor, y tú la riegas, y el crecimiento lo va a dar el Señor. Y no te canses, no nos cansemos de hacer eso, porque tú y yo nos hemos visto en situaciones de que hablamos con alguien, la alimentamos, parece que van bien y luego caen y nos desesperamos. Y parece que la obra del Señor va a ser infructífera, no va a dar fruto. Pero hermano, la obra la hace el Señor. ¿Recuerdas lo que decía al principio? Nosotros nos unimos a la misión de Dios. La misión del Evangelio es la misión de Dios y Él llama a hombres para que se unan a esta misión. Por lo tanto, no es tu misión, no es mi misión, es la misión de Dios. Por lo tanto, Él va al frente y nosotros vamos detrás siguiéndolo. Entonces, ¿por qué el Evangelio es poder de Dios? Porque Dios va adelante y Dios va transformando, Dios va destruyendo el corazón, va transformando el corazón, aún el corazón más corrupto. Tal vez el día de mañana tú tal vez veas llegar al Evangelio a alguien que tú nunca pensaste que llegaría, por su maldad, por su dureza. A lo mejor tienes a alguien en tu familia, un ser querido, alguien muy cercano a ti, que tú dirás, nada lo puede transformar, nada. Pero hermanos, hay una alabanza que nosotros cantamos, no hay imposible para Dios. Las personas más duras, los corazones más duros, los corazones de piedra, pueden ser transformados. Pablo aquí, hermanos, nos muestra la corrupción del hombre para que nos demos cuenta al punto que ha llegado el hombre en su corrupción, en esta corrupción radical, que niega a Dios, que cambia la verdad, que ha cambiado por sus deseos, ha dejado de adorar a Dios, ha adorado a la criatura, ha llegado a caer tan bajo, se ha vuelto en la idolatría, se ha vuelto en el pecado de distinta índole, pecado sexual, pecado, hermanos, contra su propia familia, desleales contra sus padres. Hoy día, esta palabra fue escrita hace 20 siglos atrás. Y hoy día hace más eco porque vemos más corrupción en el hombre. Si cada vez la sociedad va siendo más corrupta. Y no solamente la sociedad va siendo corrupta, sino que muchas prácticas ya están siendo legalizadas. Que Dios, hermanos, tenga misericordia y que Dios nos enseñe como iglesia a ir en esta urgencia del Evangelio. Que podamos entender que el hombre no quiere reconocer a Dios, está tan duro, pero el pecado está tan incrustado ahí, que solo el poder del Evangelio puede salvar, así como salva al judío, puede salvar al griego, puede salvar al que tú nunca pensaste que iba a llegar por su dureza de corazón, a él también lo puede salvar. El Evangelio no hace exclusión. El justo por su fe vivirá. El Evangelio es tan poderoso que transforma el corazón y hace que las personas respondan por su fe. Y entendamos como Pablo, que hemos recibido un llamado, que es un llamado que se transforma en una vocación. Por eso que tenemos la tarea de predicar el Evangelio. Y esta tarea de predicar el Evangelio debemos hacerla porque
el sentido de urgencia de ver cómo las personas están cayendo en el pecado, cómo las personas están, como decía y vuelvo a repetir, muriendo sin Cristo, yéndose directamente al infierno, eso nos debe mover, nos debe hacer sentir tristeza, nos debe hacer sentir humillación y sobre todo amor por nuestro prójimo, para que nosotros llevemos el Evangelio. Que Dios, hermano, nos bendiga, que Dios nos ayude. Así como nosotros fuimos sacados del pecado, también que sintamos ese anhelo de que otros también puedan llegar al conocimiento verdadero de nuestro Dios, el Dios verdadero que se ha mostrado, que se ha revelado, y por lo tanto nadie tiene excusa de decir yo no conozco a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos. Te invito a que oremos para que esta palabra que hemos dado lectura transforme nuestros corazones. Dios bendito, Dios todopoderoso, yo te agradezco. Te agradezco porque me usas, Señor, en esta tarde para compartir tu evangelio. Necesitamos entender la gravedad de nuestro pecado para entender la grandeza de tu evangelio. Así debemos ir con tu evangelio, pero entendiendo también que aún el pecado más grande es cubierto por la sangre de Cristo, es cubierto por el perdón de sus pecados. Por eso el amor de Cristo siempre va a ser más grande que nuestro pecado. Y eso, oh Dios, es la esperanza más grande que el hombre puede recibir en su vida. Te pedimos, Señor, que te quedes en medio nuestro, que nos bendigas, que ayudes a tu iglesia, ayuda a tu iglesia en medio de esta pandemia, a las familias que están desesperadas, ayúdanos a todos como sociedad, ayuda a nuestro país, ayuda al mundo entero, y que podamos estar constantemente orando por las necesidades, por las debilidades que puedan tener las personas, por las necesidades y las urgencias que se están presentando, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, amando a nuestro prójimo, sobre todo aquel que no te conoce y que necesita urgentemente de ti, para que no solamente le llevemos una ayuda tal vez material, una palabra de apoyo, sino que principalmente vamos con tu evangelio, que los puede transformar, porque es poder para salvación, y los puede transformar y les va a dar la felicidad y entender la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Ayúdanos, Señor, y quédate con nosotros. Permítenos seguirnos gozando contigo, porque todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.